dice la Mishnah lo siguiente. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim Omer. Ayer leímos a Mishnah que estos dos grandes rabinos, que era Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, que como comenté fue la primera pareja que empezaron a dirigir al pueblo de Israel, que uno fue el presidente y el otro fue el jefe del Sanedrín, del Tribunal Supremo en ese entonces, que ellos recibieron de su maestro, de Antignos, el que mencionó en la Mishnah anterior, Antignos y Sojo. Pero ayer hice una pregunta y dije, ¿por qué dice Mehem? Recibieron de ellos. El anterior era una sola persona, Antignos. Sin embargo, aquí lo dice como que lo recibieron de ellos, como serían varias personas. Entonces dije que hoy iba a responder a esta pregunta. Leímos hace tres Mishnayot antes acerca de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, él dijo tres cosas que ya lo mencionamos. Que el mundo se sostiene por tres pilares, que es la Torá, el estudio de la Torá, el servicio a Dios y Gemilut Hasedim, el ayudarse uno al otro. La siguiente Mishnah fue Antignos, el alumno de Shimon, que él dijo cómo debemos servir a Dios, que no se debe hacer por interés. Entonces, esos tres fundamentos que dijo Shimon HaTzadik, los alumnos que llegaron posteriormente explicaron justamente esos tres fundamentos. Mencionamos el servicio a Dios, el estudio de la Torá y la ayuda. Entonces, el alumno Antignos explicó cómo se sirve a Dios, que hay que hacerlo desinteresadamente, lo que ya explicamos extensamente hace dos Mishnayot. El siguiente alumno, Yosef ben Yoezer, que era el compañero de Yosef ben Yohanan, explicó otro concepto. Cómo se estudia la Torá, que dijimos ayer, que uno tiene que apegarse a los sabios y hacer su casa una casa de reunión para aprender Torá. Entonces explicó el segundo fundamento, el segundo pilar que había mencionado Shimon HaTzadik. Y este Ham, Yosef ben Yohanan, explica el tercer pilar, que es cómo hacer Gemilut Hasadim, cómo ayudar a los demás. Por eso dice, recibieron de ellos, porque recibieron de Shimon, que fue el primero que dijo esos fundamentos, y de su alumno, que fue Antignos y Sojo, que él continuó explicando lo que dijo Shimon HaTzadik. Esa es una de las explicaciones para entender por qué usó ese término de ellos. Ok, yo estuve contando un poquito de estos grandes Hamim, algo de su historia, de su semblanza, pero realmente estuve buscando en las fuentes del Talmud y los Midrashim de este Jajam Yosef ben Yohanan, que fue el compañero de Yosef ben Yoezer, que hablé mucho ayer de él, que fue un mártir en la época de los griegos, de Hanukkah, que fue un gran líder. Pero de él no se menciona, realmente no encontré nada en las fuentes, no se habla nada de la historia de él, de Yosef ben Yohanan, en el Midrash o en el Talmud. Nada más se menciona que fue compañero de él y fue el jefe de los Sanedrim. Seguramente transmitió muchas enseñanzas y tuvo una historia larga, pero no se escribió y no conocemos su historia. Entonces voy a pasar directamente a las enseñanzas que este gran sabio nos deja a todos nosotros. Y dice así: Yehi betcha patuach lirbaja. Nos está diciendo que una persona tiene que tener su casa abierta de par en par. Lirbaja quiere decir abundantemente, quiere decir de una forma sin limitar, sin ningún límite, nos dice este Rambam. Realmente, nuestro primer patriarca, Abraham Avinu, fue el legado que nos dejó. Es muy conocido lo que se dice acerca de él, que era muy hospitalario, y Abraham Avinu tenía en su casa, dice, 4 puertas, 4 entradas
los 4 puntos cardinales. Dice, si alguien pasaba por el este o el oeste, el norte o el sur, que encuentre la entrada y que pueda entrar a mi casa. Entonces hizo 4 entradas. Y él se desvivía por atender a los huéspedes, por recibirlos, por ayudar, por orientar, sin ninguna distinción. No hacía diferencia de nada, de razas, ni de credo, de nivel social. Cualquier ser humano, que como ya lo comenté, que todos estamos hechos a su imagen y semejanza, a semejanza divina, cualquier ser humano merece ayuda, merece recibirlos en nuestras casas, ayudar, o más bien cubrir las necesidades que pueden llegar a tener. Eso es lo que nos enseñó Abraham Avinu, y eso es lo que mencionó Shimon HaTzadik, que es uno de los cimientos y los pilares en los que sostienen el mundo, que es Gemilut Hasadim, ayudar. Pero eso hay que saber hacerlo de la forma correcta. Cuando dice Lirbajá, abundantemente, ¿qué significa abundantemente? Hay quien dice con muchas puertas, como Abraham Avinu, o con mucha abundancia dar, pero creo que se puede interpretar de otra manera. Recibir en la casa no solamente a un huésped que necesita, alguien puede llegar del extranjero y necesita ayuda, necesita tener dónde hospedarse o quien le dé de comer. Eso es algo obvio y es evidente que eso es recibir huéspedes y es Gemilut Hasadim, es ayudar. Pero cuando dice de par en par extensamente, es tener en la casa ayudar para cualquier necesidad. Como cuentan sobre el Maimónides, además de todo lo que destacó el Maimónides, de un gran sabio y el legado que nos dejó y un gran médico y demás, pero dice que él hacía muchísimo énfasis en ayudar a toda la gente. Y había gente que llegaba a su casa para pedirle un consejo. Era un gran sabio, entonces llegaban a pedir un consejo. Otros llegaban con una necesidad tal vez de un consejo de medicina, otros de espiritual, otros material, que tal vez un préstamo, tal vez que lo ayude, que lo guíe, cómo salir adelante. Dice, su casa está abierta para todos. Eso es abiertamente, extensamente. Dice, para todas las necesidades. Así como expliqué en la Mishnah, que Gemilut Hasadim no es solamente dar caridad con dinero o con una ayuda material, sino que Gemilut Hasadim es ayudar con un consejo, un apoyo moral. Lo mismo cuando dice que tu casa está abierta, Lirbajá, es decir, extensamente, abundantemente, es la misma idea, que esté abierta para todo, no nada más para recibir un oreaj, un visitante que necesita comer, sino cualquier necesidad hay que saber entregarse y ayudar a los demás, que eso es algo de verdad fundamental y como lo dije en aquella ocasión, es lo que nos mantiene como pueblo y sobrevivimos por esas manos que siempre tendimos al necesitado. Sigue diciendo, Veyu anim benebeteja. Es una expresión un poquito extraña o difícil de entender. Dice que sean, si lo traduzco literalmente, dice así, que sean pobres la gente de tu casa. Obviamente no se refiere que está deseando que los integrantes de la familia sean pobres, sino, hay una de las explicaciones es que a la gente pobre que llega a tu casa, lo trates como si serían de la casa, que realmente se sientan cómodos y no sentirse que son mendigos que están llegando a la casa a recibir una limosna. Recibirlos con una sonrisa, como vamos a ver más adelante otra Mishnah que dice, recibe a toda persona beseber panim yafot, con un semblante acogedor, agradable, bríndale una sonrisa. Dice también que la gente pobre se sienta igual como si sería un integrante más de la familia. No es fácil lograr eso, pero se puede lograr. Hacer sentir bien al otro, hacer sentir no me estás causando ninguna molestia,
Y justamente una de las formas que lo explican también, que dice, atiende a los pobres igual como la gente de la casa. ¿Qué significa eso? Que a veces cuando uno tiene un huésped, se esmera mucho en hacer algo especial. Vino una visita, le tengo que preparar especial. Aquí uno de los consejos es, no, recíbelo como la gente de tu casa, para que se sea fácil recibirlos. Y cada vez que va a venir un huésped, vas a ayudar a alguien, la mujer se tiene que matar cocinando porque tiene que poner una mesa especial, entonces uno lo va a pensar dos veces, ¿no? En cualquier ocasión. Además le está causando tal vez una molestia o un peso para su esposa. Entonces, si lo haces, lo recibes como la gente de tu casa, también ellos se van a sentir, estamos comiendo igual que todos y en confianza y me siento que me tratan como alguien de la casa. Entonces no se va a sentir avergonzado y rechazado y va a ser mucho más fácil justamente para el hombre, para la mujer también, que haya recibir a un invitado. De todos modos, los mensajes que está dando aquí es que hay que usar también la psicología para atender, porque nada más ayudar a un necesitado, eso es algo que cualquiera lo podría hacer, pero ayudarlo y hacerlo sentir bien, ese es el mérito más importante, porque si uno ayuda y lo humilla o lo hace, o sea, se siente él avergonzado y degradado, hay veces en vez de mérito puede ser hasta pecado, porque es peor el sentimiento de humillación, de falta de dignidad, que la necesidad que uno tiene física a veces de alimentarlo. Entonces es muy importante buscar la manera para ayudar a alguien, pero que no se sienta mal, que no se sienta me dieron una limosna, que no se sienta estuve entorpeciendo, llegué a la casa, lo molesté. A eso sentir, llega con una sonrisa, qué bueno que viniste, qué gusto, la verdad es una alegría para mí, pero de forma sincera, que el otro realmente lo sienta de esa manera. Este es, como dijimos, el tercer fundamento. Sigue aparentemente cambiando de tema. De repente, Staham nos habla de otro tema totalmente diferente, que dice lo siguiente: Ve'al tarbe sija y maisha. No aumentes en platicar con la mujer. Bueno, vamos a tratar de entender qué significa esto y por qué lo dice ahorita. Una de las explicaciones es que justamente nos enseñó primero esta Mishnah, que una persona tiene que ser abierta, entregada, amable con la gente, acercarlos, hacerlos sentir con confianza, que se sientan cómodos en tu casa. Ahora, detectó que eso encierra también un peligro. Eso es muy importante hacerlo, pero también con cierto cuidado. Algo que está fuera de lugar, que unas veces por tanto cariño y tanto acercamiento y confianza, a veces puede aplicarlo también en una conversación que puede ser un poquito ligera, o no sé qué término usar, yo creo que todos entienden a qué me refiero, y que de esa confianza pueda llevar a otras cosas. Dice, recordemos, nos tenemos que ubicarnos como seres humanos, dice, tenemos impulsos principalmente hacia el sexo opuesto, y como lo leímos también en la primer Mishnah que leímos del Pirkei Avot, Ve'asu seyag la Torah, no podemos olvidarnos ese principio, poner una barda, algo que me puede llevar a cometer un error, no es solamente contenerme cuando yo estoy a un paso de cometer el error, sino poner una barda y evitar una situación que me pueda llevar a eso. Y por eso aquí nos dice, cuidado, digo, sí es muy importante hacer sentir bien a todos y recibir con una sonrisa y calurosamente, pero saber la diferencia entre una conversación para hacer sentir bien, para recibir a alguien, a algo que puede ser un poquito más frívolo, o por eso dice el término sijá. Sijá es una plática más ligera, dice, no de algo importante, no algo que platicar. Y todos sabemos cómo son los pasos.
obviamente que uno no comete, no llega a pecar o cometer un error así de repente, de un momento a otro, que se vio una persona y se empieza platicando, después contando chistes, después algo frívolo, después así, y ahí el ser humano tenemos esas debilidades y tenemos que cuidarnos. Es decir, todo lo que oímos, principalmente hoy en día que vivimos en un mundo donde no hay límites, sabemos lo que sucede, más que nunca tenemos que tomar esta recomendación tan significativa de Yossi ben Yohanan, que nos dice, cuidado cuando se prende el foco rojo, dice, cuidado de qué tipo de conversación y de qué manera llevas ese acercamiento. Uno puede tener la mejor intención, no, lo recibí en mi casa, quiero hacerlo sentir bien, sí, pero hasta un límite que no te lleve a otras cosas. Lo sorprendente que dice después, que es algo que todos se preguntan, o hay quien lo malinterpreta, lo que vamos a decir ahorita, dice, el aumentar, lo que dijo el Ham, de evitar el aumentar la plática innecesaria, pues estamos hablando de lo que no es necesario, con la mujer, dice, Veishto Ambru, Kalva Homer Veshet Javero, que incluso con su propia esposa. Pero aquí hay que entenderlo correctamente, dice con más razón con la esposa de su compañero, que es donde lo puede llevar a cometer errores. Todos se preguntan qué significa, porque por otra parte, quiero que no haya confusión en esto, al contrario, dialogar con la esposa, platicar extensamente, hacerla sentir bien, oírla, etc., no solamente que no está prohibido, es mitzvah de hacerlo y no tiene la obligación. Como está escrito, que uno tiene que, es alajá que dice Maimónides, dice, una persona tiene que amar a su esposa como a sí mismo y respetarla más que a sí mismo, y obviamente siempre con palabras bonitas y cuando la mujer a veces necesita aliento, necesita apoyo, necesita que se platique con ella, seguro que hay que hacerlo. Aquí está hablando, vuelvo al término sijá. La palabra sijá, como dije, algo ligero. Y hay dos explicaciones en por qué está escrito que incluso no aumentar con su propia esposa. Una explicación que dice cuando la esposa está en su regla, que por ley de la Torá no debe tener relaciones, entonces nos está advirtiendo que evita la misma forma de seducir y de hablar que despierta los deseos, porque te tienes que limitar, y después cuando ya platican de la misma manera puede despertarse de una manera que cueste después detenerse. Por eso es una explicación que en esa situación evitar como dije, las pláticas frívolas o lo que no es necesario o lo que puede llevar a lo mismo, que es la misma razón con que no platicar de la misma manera con una mujer casada que no sea su esposa, es el mismo argumento. Otra explicación que indica que muchas veces, bueno, nosotros sabemos, así está visto en la Torá y en el judaísmo, que la mujer es la columna vertebral del hogar. Pero una columna vertebral es lo que mueve al cuerpo. Pero el cuerpo se puede mover para un lado o para otro. Ahora sí, yo siempre lo digo de que dicen que se dicen muchos chistes, ¿no? Que la mujer es la que dirige la orquesta. Buenas noches. Yo siempre lo digo de que el que dirige la orquesta es el hombre, nada más que la mujer es la que escribe el libreto de lo que el hombre cree que dirige la orquesta. Pero todos lo sabemos y lo vimos en la historia. En la misma Torá vemos que, dicen los Jamín, Korah, cuando salió a luchar contra Moshe, la rebelión que al final se hundió él contra su familia, dice, ¿cómo llegó a eso? Porque llegaba a su casa y le contaba a su esposa, mira, Moshe le dio el poder a su hermano, después a mi primo, y me tocaba a mí, y su esposa lo prendía, no te dejes, ve y organiza. La mujer tiene mucha fuerza, para bien o para mal. Como dije, siendo columna vertebral, lo puede
incitar y apoyar a que llegue a lo más alto y lo puede hundir también, porque tiene mucho poder. Entonces, cuando hay veces uno platica con la mujer de algo innecesario, un chisme, y le dice, me hicieron esto y lo otro, y la mujer se enoja, se prende, y después lo prende a él, puede llevar a acciones negativas y fuera de lugar. Entonces, lo que está diciendo, analiza lo que es apropiado y lo que no es apropiado. ¿Para qué tienes que contarle un chisme? ¿Para qué tienes que prenderla y llenarle la cabeza y decirle algo que después se puede volver contra ti, que te va a incitar? Entonces dice, cuidado, hay que saber cuándo. Obviamente, cuando hablamos de acercamiento, de palabras bonitas, de diálogo, de oírla, seguro que no se refiere a eso. Entonces, dijo, como dije antes, ni hablar con una mujer que uno no debe tener ese acercamiento. Yo creo, algún comentario al margen, que hoy en este tema tenemos que ser muy precavidos. Y si ese es uno de los problemas, digo, yo lamentablemente atiendo problemas de parejas y a veces oigo cosas que me vuelven loco y yo me pregunto, ¿cómo llegaron a esa situación? Ninguna mujer en el fondo es mala o tenía alguna intención, a veces, y obviamente digo la mujer porque es más difícil que una mujer caiga, pero lo mismo, se empieza así, inocentemente, puede ser en el gimnasio, puede ser en el trabajo, pero platicando y después le contó su vida a la otra persona y el otro le contó y uno se identificó y empezó, después unos chistes, después un ambiente así, y el ser humano es débil y así es como se empieza. Por eso todos los alejamientos que hoy en día se hacen, que justamente tenemos en la religión, algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué en una boda yo no puedo bailar con quien se me acerca a bailar, ¿no? Uno dice que tiene un baile, pero un baile, así se empieza. Un baile es algo seductor y después se llegan a consecuencias que ya tiene resultados muy, muy negativos y a veces ya es tarde. Tenemos que estar conscientes a tiempo, tomando las precauciones. Cuando el Ham nos aconseja, no hables de más, ten límites. Pero no estoy haciendo nada malo. Seguro que en ese momento no estás haciendo nada malo. Pero después cuando veas el final y retroactivamente dices, ¿cómo llegué a esto? Llegamos por no tener estos límites y por no tener estas precauciones. Una cosa lleva a la otra y es lo que dice, Mikanam lo Jajamim. De aquí dijeron los Jamim, Kolamar Bese Haim Aisha, el que aumenta, como dije, esa plática banal, frívola, con la mujer, Gorem Ra'al Asmo, al final se puede provocarse un mal. Ubotel mi Torah, además, la persona que empieza a tener la cabeza en otras cosas y se le está pensando todo el tiempo, lo atrapa la mente, obviamente que no va a estudiar Torah, no va a hacer cosas espirituales, Vesofo Yoresh Geinom, dice al final va a llegar en el mundo venidero al infierno, a lo negativo, porque de una cosa lo lleva a la otra. Tenemos que ser siempre inteligentes y no cuando acordamos cuando ya es tarde. Siempre, como lo dije, también lo mencioné en una de las Mishnayot, recordemos este sabio dicho, es de Ojajam Arroeta Nolad, el verdaderamente sabio inteligente que no ve inmediato. Ahorita la estoy pasando bien, estoy divirtiéndome, estoy vacilando. No, el que ve las consecuencias, a dónde te lleva esta actitud. Eso es realmente ser sabio y ver las cosas correctamente. Entonces tomemos una vez más, como dije, como las Mishnayot anteriores, que son muy buenos consejos y una sabiduría muy importante para comportarnos, para guiarnos en nuestras vidas. Vamos a tomar estas enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas.